Todo empezó una noche de viernes como cualquier otra. Oh, eso pensé yo. El reloj marcaba las 8:30, y yo estaba tirada en el sofá, mirando sin ver la tele. Carlos, mi marido, acababa de llegar del trabajo y se había encerrado en su despacho, como siempre. Ni un hola, ni un beso. Nada. Llevábamos así semanas, meses quizás. La rutina nos estaba matando, y yo me sentía más sola que nunca. Fue entonces cuando mi móvil vibró. Era Lucía, mi mejor amiga desde el instituto. ¿Te apuntas a unas copas? Estamos todas en el Luminoso. El Luminoso era nuestro bar de siempre, ese rinconcito acogedor en el centro de Madrid donde habíamos compartido risas, llantos y cotilleos durante años. Miré hacia la puerta cerrada del despacho de Carlos. ¿Debería decirle que salía? ¿Le importaría siquiera? Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Necesitaba salir, respirar, sentirme viva otra vez. Dame 20 minutos, le contesté a Lucía. Me levanté de un salto y me metí en la ducha. El agua caliente pareció llevarse por el desagüe parte de mi melancolía. Me puse unos vaqueros, una blusa roja que hacía siglos que no me ponía, y me maquillé un poco. Al mirarme en el espejo, vi un destello de la Ana de antes, esa que se reía por todo y no tenía miedo de vivir. Salí del baño y me acerqué al despacho de Carlos. Toqué suavemente la puerta. Carlos, me voy a tomar algo con las chicas. Su respuesta fue un gruñido que interpreté como un vale. No esperaba más, la verdad. El aire fresco de la noche madrileña me dio la bienvenida cuando salí a la calle. Caminé las pocas manzanas que me separaban del Luminoso, sintiendo como la energía de la ciudad me iba envolviendo. Las terrazas estaban llenas de gente riendo, comiendo tapas, disfrutando del inicio del fin de semana. Cuando entré en el bar, el ambiente cálido y el murmullo de las conversaciones me recibieron como un abrazo. Ahí estaban mis amigas, en nuestra mesa de siempre. Lucía, Sara y Marta. Verla sonreír hizo que algo se despertara dentro de mí. Ana. Por fin, exclamó Lucía, levantándose para darme 2 besos. Ya pensábamos que te habías rajado. Me senté con ellas y pedí una caña. La primera de muchas, aunque en ese momento no lo sabía. La conversación fluyó como si no hubiera pasado el tiempo. Hablamos de todo y de nada, nos reímos de anécdotas viejas y nuevas. Por un momento, olvidé todos mis problemas. Fue Marta quien sacó el tema. Ana, ¿cómo van las cosas con Carlos? La pregunta me pilló por sorpresa, y sentí como se me formaba un nudo en la garganta. Pues, no sé. Normal, supongo, respondí, intentando sonar despreocupada. Pero mis amigas me conocían demasiado bien. Venga ya, Ana. Se te nota en la cara que algo no va bien, insistió Sara. Y entonces, como si hubieran abierto una compuerta, todas mis frustraciones empezaron a salir. Les conté cómo Carlos y yo nos habíamos ido distanciando, cómo nuestras conversaciones se habían reducido a monosílabos, como ya ni siquiera dormíamos en la misma habitación la mayoría de las noches. Es como si viviéramos en mundos paralelos, les dije, notando cómo se me quebraba la voz. A veces me pregunto si todavía me quiere, si alguna vez me quiso de verdad. Mis amigas me escucharon en silencio, ofreciéndome pañuelos y apretando mi mano cuando las lágrimas amenazaban con salir. Cuando terminé de hablar, me sentía agotada pero, de alguna manera, más ligera. Ana, cariño, lo que necesitas es divertirte un poco, dijo Lucía con decisión. Esta noche vamos a olvidarnos de todo y a pasarlo bien. Vale. Asentí, agradecida por tener amigas que me entendían sin juzgarme. Y así, sin darme cuenta, empezamos a beber más y más. Cada copa parecía llevarse un poco de mi dolor, de mi frustración. Me reía más fuerte, bailaba sin importarme quién me mirara. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Las horas pasaron volando. De repente, estábamos en una discoteca. La música retumbaba en mis oídos y las luces de colores me hacían sentir como si estuviera en otro mundo. Bailé hasta que me dolieron los pies, cantamos a gritos las canciones que sonaban. En algún momento de la noche,
Un chico se me acercó y empezamos a bailar juntos. Era guapo, y su sonrisa me hacía sentir deseada, algo que hacía mucho que no experimentaba. Fue Marta quien me apartó de él. Ana, ¿qué haces? Estás casada, ¿recuerdas? Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. De repente, toda la euforia se evaporó, dejando paso a una sensación de culpa que me revolvió el estómago. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué me estaba convirtiendo? Me voy a casa, dije de repente, sintiendo como el mundo empezaba a dar vueltas a mi alrededor. Mis amigas intentaron convencerme de que me quedara, de que pidiera un taxi, pero yo no les hice caso. Necesitaba aire, necesitaba caminar, no sabía qué necesitaba. Salí a trompicones de la discoteca. El frío de la madrugada me golpeó en la cara, pero apenas lo sentí. Empecé a caminar sin rumbo fijo, tropezando con mis propios pies. Las calles de Madrid, normalmente tan familiares, me parecían ahora un laberinto confuso y hostil. No sé cuánto tiempo estuve vagando. Mi mente era un torbellino de pensamientos incoherentes. Pensaba en Carlos, en nuestro matrimonio, en cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cuándo dejamos de hablarnos? ¿Cuándo dejamos de mirarnos a los ojos? En algún momento, reconocí mi calle. Mi edificio se alzaba frente a mí, imponente y acosador. Subí las escaleras apoyándome en la pared, intentando no hacer ruido. Cuando llegué a la puerta de mi piso, me quedé paralizada. ¿Qué iba a decirle a Carlos? ¿Estaría despierto? ¿Me habría echado de menos siquiera? Con manos temblorosas, saqué las llaves de mi bolso. Me costó varios intentos acertar con la cerradura. Cuando por fin la puerta se abrió, el silencio del piso me recibió como un muro. Di un paso adelante, y entonces lo vi. Carlos estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de decepción, ira y algo más, dolor. Carlos, yo, empecé a decir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Dónde has estado?, preguntó con una voz fría que me heló la sangre. Son las 5 de la mañana, Ana. 5 de la mañana. Intenté explicarme, decirle que había salido con las chicas, que se me había ido el tiempo, pero las palabras salían atropelladas y sin sentido. Carlos me miraba fijamente, y en sus ojos vi reflejada toda la miseria de nuestro matrimonio. «Estás borracha», dijo, y no era una pregunta. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿De en qué te estás convirtiendo? Sus palabras me dolieron más que cualquier bofetada. Quise gritarle, decirle que él también tenía la culpa, que me había abandonado emocionalmente mucho antes de esta noche. Pero lo único que salió de mi boca fue un sollozo ahogado. Y entonces, Carlos dijo las palabras que cambiarían todo: no soporto ver tu cara más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos, dos extraños que alguna vez se habían amado, y supe que algo se había roto irremediablemente entre nosotros. No recuerdo bien qué pasó después. Sé que discutimos, que nos gritamos cosas horribles. En algún momento, me encontré en la calle, con la puerta cerrándose de golpe detrás de mí. Y ahí estaba yo, sola en la noche, sintiendo como mi vida se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo iba a arreglarlo? En ese momento, bajo la luz tenue de las farolas, me di cuenta de que el camino de vuelta a casa, si es que existía, iba a ser mucho más largo y difícil de lo que jamás hubiera imaginado. El frío de la madrugada me calaba hasta los huesos mientras me quedaba allí parada, incrédula, frente a la puerta cerrada de mi propio hogar. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza como un eco interminable: no soporto ver tu cara más. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Mi mente, nublada por el alcohol y la confusión, intentaba procesar lo que acababa de suceder. Con manos temblorosas, busqué las llaves en mi bolso. Las encontré después de lo que pareció una eternidad y, torpemente, intenté introducirlas en la cerradura. Fallé 1, 2, 3 veces. Frustrada, golpeé la puerta con la palma de la mano. «Carlos, ábreme», grité, sin importarme si despertaba a los vecinos. «Vamos a hablar de esto como adultos». Silencio.
Un silencio tan denso que casi podía tocarlo. Y Carlos, por favor, insistí, esta vez con la voz quebrada por el llanto que empezaba a formarse en mi garganta. No me dejes aquí fuera. ¿Qué es nuestra casa? Escuché pasos al otro lado de la puerta. Por un momento, sentí un rayo de esperanza. Quizás Carlos había recapacitado, quizás podríamos arreglar esto. Pero entonces oí el clic inconfundible del pestillo. Me había echado el cerrojo. La realidad de la situación me golpeó como una bofetada. Estaba realmente fuera de mi casa, expulsada por mi propio marido. La rabia comenzó a bullir en mi interior, mezclándose con el miedo y la confusión. «Y eres un cobarde», grité, golpeando la puerta con más fuerza. ¿Así es como resuelves los problemas? ¿Echándome a la calle como si fuera una perra callejera? Mis gritos debieron alertar a los vecinos, porque de repente se encendió la luz del rellano. La puerta del tercer B se abrió, y apareció la señora Martínez, una mujer mayor que vivía sola y que siempre había sido amable conmigo. «Ana, querida, ¿qué pasa?», preguntó, mirándome con una mezcla de preocupación y desaprobación. Me sentí avergonzada instantáneamente. Allí estaba yo, borracha, gritando en medio de la noche, haciendo el ridículo frente a mis vecinos. Intenté componerme, alisándome la ropa arrugada y pasándome una mano por el pelo enmarañado. «Nada, señora Martínez», murmuré, evitando su mirada. «Una tontería con Carlos. Ya nos arreglaremos». «Hija, ¿quieres pasar a mi casa?». «Puedes quedarte en el sofá hasta que las cosas se calmen», ofreció con genuina preocupación. Por un momento, consideré aceptar su oferta. La idea de tener un lugar cálido donde pasar la noche era tentadora. Pero la vergüenza pudo más que el sentido común. «No, gracias. Estaré bien». «Perdone las molestias», respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. La señora Martínez me miró dudosa, pero asintió y volvió a entrar en su piso, no sin antes lanzarme una última mirada de preocupación. Me quedé sola de nuevo en el rellano, sintiendo como la adrenalina de la discusión se desvanecía, dejando paso a un profundo cansancio. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la puerta de mi piso. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que salí con mis amigas? Parecía una eternidad. Saqué el móvil del bolso, esperando encontrar algún mensaje de Carlos, alguna señal de que esto era solo una pelea pasajera. Nada. La pantalla mostraba varias llamadas perdidas y mensajes de mis amigas, preocupadas por cómo había llegado a casa. No me sentía con fuerzas para responderles. En cambio, me encontré mirando las fotos que tenía guardadas en el teléfono. Fotos de Carlos y yo en tiempos más felices. Nuestra boda, nuestro viaje a Italia, aquella nochevieja en la que nos besamos bajo los fuegos artificiales en la Puerta del Sol. ¿Dónde había quedado todo ese amor? ¿En qué momento nos perdimos el uno al otro? Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a caer libremente. Lloré por el matrimonio que se desmoronaba, por la mujer en la que me había convertido, por el hombre que ya no reconocía en Carlos. Lloré hasta que sentí que no me quedaban más lágrimas. No sé cuánto tiempo pasé así, sentada en el suelo del rellano, sumida en mis pensamientos y recuerdos. El amanecer empezaba a asomar por la ventana del pasillo cuando finalmente me levanté. Mis piernas estaban entumecidas y mi cabeza palpitaba por la resaca que comenzaba a hacer acto de presencia. Con una última mirada a la puerta cerrada de mi piso, bajé las escaleras. No tenía un plan, no sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme allí. Las calles de Madrid estaban casi desiertas a esa hora temprana del sábado. Algunos barrenderos comenzaban su jornada, y los primeros autobuses empezaban a circular. Me sentía como una extraña en mi propia ciudad, una intrusa en un mundo que seguía girando mientras el mío se había detenido abruptamente. Caminé sin rumbo durante lo que parecieron horas. Mis pies me llevaron automáticamente al Parque del Retiro. ¿Cuántas veces Carlos y yo habíamos paseado por aquí los domingos, compartiendo un helado o simplemente disfrutando de la compañía del otro en silencio? Ahora, ese silencio se había convertido en un abismo entre nosotros. Me senté en un banco frente al estanque.
Los primeros rayos del sol se reflejaban en el agua, creando un espectáculo de luz que en otro momento me habría parecido hermoso. Hoy, sin embargo, solo servía para resaltar lo sola que me sentía. Fue entonces cuando la realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba sola, sin un lugar a donde ir, con solo la ropa que llevaba puesta y mi bolso. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a arreglar este desastre? Mi mente, ya más despejada después de la larga caminata, empezó a repasar los eventos de la noche anterior. La salida con mis amigas, el baile con aquel desconocido en la discoteca, mi regreso a casa en estado de embriaguez. Me sentía avergonzada y culpable. Sí, Carlos y yo teníamos problemas, pero mi comportamiento de anoche no había ayudado en absoluto. Pero también sentí rabia. Rabia hacia Carlos por haberme echado de casa, por no haber querido escucharme, por haber permitido que nuestro matrimonio llegara a este punto. ¿No se suponía que el amor debía superar todos los obstáculos? ¿Dónde estaba ese amor incondicional que nos habíamos prometido el día de nuestra boda? Miré mi anillo de bodas, esa pequeña banda de oro que ahora parecía pesar 1 tonelada. ¿Significaba algo todavía? ¿O era solo un recordatorio de promesas rotas y sueños desvanecidos? El parque comenzaba a llenarse de gente. Parejas paseando de la mano, familias con niños, corredores matutinos. Todos ellos ajenos a mi drama personal. Me sentí expuesta de repente, como si todos pudieran ver mi vergüenza y mi fracaso. Decidí que necesitaba un plan. No podía seguir vagando por las calles como un alma en pena. Tenía que enfrentar la situación, hablar con Carlos, intentar arreglar las cosas. Pero primero, necesitaba un lugar donde poder asearme y pensar con claridad. Saqué mi teléfono y marqué el número de Lucía. Después de varios tonos, su voz adormilada me respondió: «Ana, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Lucía, mi voz se quebró al pronunciar su nombre. ¿Puedo ir a tu casa? Ha pasado algo terrible. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, Lucía habló con una voz llena de preocupación. Claro que sí, cariño. Ven ahora mismo. ¿Dónde estás? ¿Quieres que vaya a buscarte? Le expliqué dónde estaba y le aseguré que podía llegar sola. Colgué sintiéndome un poco mejor. Al menos tenía un lugar a donde ir, una amiga que me acogería sin hacer preguntas. El trayecto hasta el piso de Lucía fue como caminar en una nebulosa. Las calles que también conocía me parecían ahora extrañas y hostiles. Cada pareja que veía, cada familia feliz, era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Cuando llegué al edificio de Lucía, me sentí exhausta, física y emocionalmente. Toqué el timbre con mano temblorosa. Lucía abrió la puerta casi inmediatamente, y al verme, su expresión pasó de la preocupación al shock. «Ana». «¿Qué ha pasado?», exclamó, tirando de mí para que entrara en el piso. No pude contenerme más. En cuanto crucé el umbral, me derrumbé en sus brazos, sollozando incontrolablemente. Lucía me abrazó con fuerza, murmurando palabras de consuelo que apenas registraba. Cuando por fin logré calmarme un poco, Lucía me llevó al sofá y me hizo sentarme. Desapareció un momento en la cocina y volvió con una taza de té caliente que puso en mis manos. «Ahora, cuéntamelo todo», dijo, sentándose a mi lado y tomando mi mano libre entre las suyas. Y así, entre sorbos de té y lágrimas renovadas, le conté todo. La pelea con Carlos, cómo me había echado de casa, mis horas vagando por las calles. Lucía escuchó en silencio, su rostro una mezcla de compasión y preocupación. «Oh, Ana», dijo cuando terminé mi relato. «Lo siento tanto. No debimos dejarte ir sola anoche». Sacudí la cabeza. «No es culpa tuya, Lucía. Soy yo la que ha metido la pata hasta el fondo». «Ey, no digas eso», me reprochó suavemente. «Sí, quizás bebiste demasiado, pero eso no justifica que Carlos te echara de casa. Eso no se le hace a nadie, y menos a tu esposa». Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo sirvieron para hacerme sentir peor. Porque en el fondo, sabía que esto no era solo por lo de anoche. Era el resultado de meses, quizás años, de distanciamiento,
de falta de comunicación, de pequeños resentimientos que habían ido creciendo hasta convertirse en un muro infranqueable entre nosotros. ¿Qué voy a hacer ahora, Lucía?, pregunté, sintiéndome más perdida que nunca. Lucía apretó mi mano. Por ahora, vas a darte una ducha caliente y a descansar. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Y cuando estés lista, pensaremos en cómo arreglar esto, ¿vale? Asentí, agradecida por tener una amiga como ella. Pero mientras me dirigía al baño, no podía dejar de pensar en Carlos. ¿Estaría arrepentido de haberme echado? ¿Me estaría buscando? ¿O estaría aliviado de haberse librado de mí? Mientras el agua caliente caía sobre mi cuerpo cansado, me prometí a mí misma que, de alguna manera, arreglaría esto. Tenía que hablar con Carlos, teníamos que intentar salvar nuestro matrimonio. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia, todavía lo amaba. Y esperaba, con todo mi corazón, que él todavía me amara a mí. Pero una vocecita en el fondo de mi mente me susurraba que quizás, solo quizás, algunas cosas no podían arreglarse. Que quizás, esta vez, habíamos ido demasiado lejos. Y esa posibilidad me aterraba más que nada en el mundo. Después de la ducha en casa de Lucía, me sentí un poco más humana, pero el peso de la situación seguía aplastándome. Me miré en el espejo empañado del baño, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, el maquillaje corrido formaba surcos en mis mejillas, y mi pelo era un desastre. Era la viva imagen de la derrota. Salí del baño envuelta en una toalla prestada, sintiendo una punzada de vergüenza al darme cuenta de que no tenía ropa limpia para ponerme. Lucía, siempre atenta, había dejado un conjunto de ropa sobre la cama de la habitación de invitados. «Te he dejado algo de ropa», dijo Lucía, asomándose por la puerta. «No es gran cosa, pero al menos estará limpia y seca». Le agradecí con una sonrisa débil y procedí a vestirme. Los pantalones me quedaban un poco cortos y la camiseta un poco holgada, pero en ese momento, era lo de menos. Cuando salí de la habitación, el aroma del café recién hecho me recibió. Lucía estaba en la cocina, preparando lo que parecía ser un desayuno completo. «Siéntate», me indicó, señalando la mesa. «Necesitas comer algo». No tenía hambre, pero sabía que tenía razón. Me senté obedientemente mientras ella colocaba frente a mí un plato con tostadas, huevos revueltos y un vaso de zumo de naranja. «Gracias», murmuré, tomando un sorbo de café. El sabor amargo y familiar me reconfortó un poco. Lucía se sentó frente a mí, con su propia taza de café entre las manos. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. El silencio era incómodo, cargado de preguntas no formuladas y preocupaciones no expresadas. «Ana», comenzó Lucía finalmente, «sé que es difícil, pero tenemos que hablar de lo que pasó anoche». Asentí, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. «Lo sé», respondí con voz ronca. «¿Has intentado comunicarte con Carlos?», preguntó con cautela. Negué con la cabeza. «No he tenido el valor», admití. «Tengo miedo de lo que pueda decirme o de que no me conteste en absoluto». Lucía extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. «Entiendo que tengas miedo, pero no puedes evitarlo para siempre. Necesitas hablar con él, aclarar las cosas». Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a Carlos me aterrorizaba. ¿Y si me decía que ya no me quería? ¿Y si me pedía el divorcio? ¿Y si ya es demasiado tarde?, pregunté, dando voz a mis miedos más profundos. ¿Y si lo he estropeado todo definitivamente? Lucía me miró con compasión. «No lo sabrás hasta que hables con él. Y sea cual sea el resultado, al menos sabrás a qué atenerte». Asentí lentamente, sabiendo que tenía razón. Pero antes de poder responder, mi teléfono, que había dejado sobre la mesa de la cocina, comenzó a vibrar. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Lucía, paralizada por el miedo y la indecisión. «Contesta», me urgió en voz baja. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y deslicé el dedo por la pantalla para contestar. «Hola», dije con voz temblorosa. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea,
y por un segundo pensé que tal vez había colgado. Ana, la voz de Carlos sonaba cansada y tensa. ¿Dónde estás? Estoy en casa de Lucía, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con volver a brotar. Otro silencio. Podía escuchar su respiración, pesada y entrecortada. Necesitamos hablar, dijo finalmente. ¿Puedes venir a casa? La palabra casa me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Todavía era mi casa? ¿O solo la de Carlos ahora? Sí, respondí, sintiéndome repentinamente exhausta. Estaré allí en 1 hora. Bien, dijo, y luego colgó sin más. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Al menos quería hablar. Eso tenía que ser una buena señal, ¿no? Lucía me miraba expectante. Le conté brevemente la conversación. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció. Negué con la cabeza. Tengo que hacer esto sola. Pero gracias, Lucía. Por todo. Me levanté, sintiendo como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros. Lucía me abrazó fuertemente antes de que me fuera. Llámame si necesitas algo, ¿vale? A la hora que sea, me dijo. Asentí, agradecida por tener una amiga como ella. El trayecto de vuelta a casa fue una tortura. Cada paso me acercaba más a una confrontación que temía pero que sabía que era necesaria. Las calles de Madrid, ahora llenas de vida y movimiento, contrastaban brutalmente con mi estado de ánimo. Cuando llegué a nuestro edificio, me quedé parada frente a la puerta durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, reuní el coraje para subir las escaleras. Con cada peldaño, los recuerdos de la noche anterior se hacían más vívidos. Los gritos, las acusaciones, el sonido de la puerta cerrándose. Me detuve frente a la puerta de nuestro piso, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Levanté la mano para tocar el timbre, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Carlos estaba allí, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Tenía ojeras profundas y su pelo, normalmente bien peinado, estaba revuelto y despeinado. Me miró durante un largo momento, su expresión indescifrable. Pasa, dijo finalmente, apartándose para dejarme entrar. Entré en el piso, sintiéndome como una intrusa en mi propio hogar. Todo parecía igual que siempre, y sin embargo, todo se sentía diferente. Había una tensión en el aire que casi podía tocarse. Carlos cerró la puerta detrás de mí y se dirigió a la sala de estar. Lo seguí en silencio, sentándome en el extremo opuesto del sofá. El espacio entre nosotros parecía un abismo infranqueable. Ninguno de los dos habló durante lo que pareció una eternidad. El tic-tac del reloj en la pared resonaba en el silencio tenso. Finalmente, Carlos habló. ¿Dónde estuviste anoche?, preguntó, su voz carente de emoción. Tragué saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas. Después de que salí de aquí, vagué por las calles durante horas. Terminé en el Retiro al amanecer. Luego fui a casa de Lucía. Carlos asintió lentamente, como procesando la información. ¿Por qué bebiste tanto?, preguntó entonces. La pregunta me tomó por sorpresa. Esperaba acusaciones, reproches, pero no esto. No esta calma inquietante. Yo, no lo sé, admití. Supongo que quería escapar. ¿De todo? ¿De mí?, preguntó, y por primera vez pude detectar una nota de emoción en su voz. Dolor, quizás. De nosotros, respondí honestamente. De en lo que nos hemos convertido. Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que conocía bien. Lo hacía cuando estaba frustrado o nervioso. Ana, comenzó, su voz tensa, lo que pasó anoche, lo que hice, estuvo mal. No debí echarte de casa. Lo siento. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba una disculpa, al menos no tan pronto. Yo también lo siento, dije, sintiendo como las lágrimas volvían a formarse en mis ojos. Por beber, por llegar tarde, por todo. Nos miramos, y por un momento, vi un destello del Carlos que conocía, del hombre del que me había enamorado.
Pero entonces su expresión se endureció de nuevo. Pero el hecho de que lo sienta no cambia nada, dijo. Esto, nosotros, no está funcionando, Ana. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque temía la respuesta. Carlos suspiró profundamente. Creo que necesitamos tiempo. Tiempos separados para pensar, para decidir qué queremos realmente. ¿Estás pidiéndome que me vaya?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No, respondió rápidamente. No, yo me iré. Me quedaré con mi hermano por un tiempo. El alivio de no ser echada de casa de nuevo se mezcló con el dolor de saber que Carlos se iba. Que nos estábamos separando. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No lo sé, admitió. El tiempo que sea necesario. Asentí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer libremente por mis mejillas. Carlos se levantó y comenzó a caminar por la habitación, inquieto. Ana, dijo, deteniéndose frente a mí, ¿cuándo dejamos de hablarnos? ¿Cuándo dejamos de ser un equipo? Su pregunta me golpeó con fuerza. ¿Cuándo, en efecto? No podía señalar un momento exacto. Había sido gradual, casi imperceptible. Pequeños silencios que se fueron alargando, conversaciones que se volvieron superficiales, problemas que preferimos ignorar en lugar de enfrentar. No lo sé, respondí honestamente. Pero quiero arreglarlo, Carlos. Quiero que volvamos a ser nosotros. Carlos me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Yo también lo quiero, Ana. Pero no sé si es posible. No sé si queda algo que salvar. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Realmente habíamos llegado tan lejos? ¿Realmente habíamos dejado que nuestro amor se desvaneciera hasta este punto? Tiene que haberlo, insistí, levantándome y acercándome a él. Carlos, hemos pasado por tanto juntos. No podemos simplemente rendirnos. Carlos dio un paso atrás, manteniendo la distancia entre nosotros. No es rendirse, Ana. Es ser realistas. Míranos. Apenas podemos estar en la misma habitación sin que haya tensión. Tenía razón, y eso era lo que más dolía. La facilidad con la que solíamos estar juntos, la comodidad que sentíamos en la presencia del otro, todo eso se había desvanecido, reemplazado por esta incomodidad. Esta sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo. Y si buscamos ayuda, sugerí desesperadamente. Podríamos ir a terapia de pareja. Carlos pareció considerar la idea por un momento, pero luego sacudió la cabeza. Tal vez. Pero primero, necesitamos tiempo para pensar por nuestra cuenta. Para decidir si realmente queremos salvar esto. Sus palabras me helaron. ¿Acaso dudaba de si quería seguir conmigo? ¿Acaso yo dudaba? Te amo, Carlos, dije, mi voz quebrándose. Eso no ha cambiado. Carlos me miró, y por un momento vi un destello de dolor en sus ojos. Yo también te amo, Ana. Pero a veces el amor no es suficiente. Se dirigió a nuestra habitación y comenzó a empacar una maleta. Lo seguí, sintiéndome impotente mientras lo veía meter su ropa en la maleta. ¿Cuándo te vas?, pregunté, apoyada en el marco de la puerta. Hoy mismo, respondió sin mirarme. Jaime vendrá a recogerme en un rato. Asentí, incapaz de hablar. Verlo hacer la maleta, ver cómo se preparaba para irse, hacía que todo esto se sintiera terriblemente real. Cuando terminó de empacar, nos quedamos de pie en la sala, mirándonos incómodamente. Había tanto que quería decir, tanto que quería hacer, pero las palabras se me atascaban en la garganta. El sonido del timbre rompió el silencio. Carlos fue a abrir la puerta. Era Jaime, su hermano. Hola, Ana, me saludó Jaime con una sonrisa incómoda. Hola, Jaime, respondí, intentando sonreír pero fallando miserablemente. Carlos tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Se detuvo frente a mí, dudando por un momento. Te llamaré, dijo finalmente. Asentí, incapaz de hablar por miedo a romper en llanto. Y entonces, sin más, se fue. La puerta se cerró tras él, y el silencio que quedó en el apartamento fue ensordecedor.
Me dejé caer en el sofá, sintiendo como toda la fuerza me abandonaba. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente. Lloré por nuestro matrimonio, por los sueños que habíamos compartido, por el futuro que habíamos planeado juntos y que ahora parecía desvanecerse frente a mis ojos. No sé cuánto tiempo estuve así, llorando en el sofá. Cuando finalmente logré calmarme, me di cuenta de que estaba oscureciendo. Había pasado todo el día en ese estado de shock y dolor. Me levanté mecánicamente y fui a la cocina. Abrí el refrigerador, más por costumbre que por hambre, y vi la botella de vino que habíamos abierto hace unos días. Por un momento, la tentación de los días siguientes pasaron como en una nebulosa. Me quedé en casa de Lucía, incapaz de enfrentar la realidad de mi situación. Ella fue un ángel, proporcionándome un refugio seguro y siendo mi apoyo incondicional. Sin embargo, sabía que no podía esconderme para siempre. Tenía que empezar a tomar decisiones, a buscar ayuda, a reflexionar sobre cómo había llegado a este punto. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, Lucía me miró fijamente y dijo: «Ana, creo que deberías hablar con alguien. Un profesional, quiero decir». Sus palabras me sorprendieron, aunque en el fondo sabía que tenía razón. Necesitaba ayuda, más allá de lo que mis amigas podían ofrecerme. «¿Crees que estoy loca?», pregunté, intentando bromear, pero mi voz sonó más amarga de lo que pretendía. Lucía negó con la cabeza. «No, cariño. Creo que estás pasando por algo muy difícil y que necesitas herramientas para manejarlo. No tiene nada de malo pedir ayuda». Asentí lentamente, dejando que sus palabras calaran en mí. Tenía razón, por supuesto. No podía seguir así, dando vueltas en círculos, atormentándome con los mismos pensamientos una y otra vez. «Vale», dije finalmente. «Buscaré a alguien». Lucía sonrió, aliviada. «Conozco a una terapeuta excelente. Se llama Elena. Si quieres, puedo darte su número». Acepté la oferta de Lucía y esa misma tarde llamé a Elena. Su voz cálida y profesional me tranquilizó de inmediato. Concertamos una cita para el día siguiente. La mañana de mi primera sesión de terapia, me sentía nerviosa y vulnerable. ¿Qué le iba a decir? ¿Por dónde empezar? Había tantas cosas enredadas en mi mente que ni siquiera sabía cómo desenmarañarlas. El consultorio de Elena era un espacio acogedor, con paredes de color crema y plantas que le daban un aire de serenidad. Elena me recibió con una sonrisa amable y me invitó a sentarme. «Bienvenida, Ana», dijo. «¿Qué te trae por aquí?». Y entonces, como si se hubiera abierto una compuerta, empecé a hablar. Le conté todo, mi matrimonio con Carlos, cómo nos habíamos ido distanciando, la noche fatídica de la borrachera, cómo me había echado de casa. Las palabras salían a borbotones, mezcladas con lágrimas y momentos de rabia contenida. Elena escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas puntuales que me ayudaban a profundizar en mis sentimientos. Cuando terminé, me sentía agotada pero extrañamente aliviada. «Ana», dijo Elena con voz suave, «has pasado por mucho. Es normal que te sientas abrumada y confundida. Pero el hecho de que estés aquí, buscando ayuda, es un gran primer paso». Sus palabras me reconfortaron. Por primera vez en días, sentí un atisbo de esperanza. «Lo que me gustaría que hiciéramos», continuó Elena, «es explorar no solo lo que pasó esa noche, sino los patrones y dinámicas que os llevaron a ti y a Carlos a ese punto. ¿Te parece bien?». Asentí, aunque la idea me asustaba un poco. Significaba enfrentarme a cosas que había estado evitando durante mucho tiempo. En las sesiones siguientes, Elena me guió a través de un proceso de reflexión profunda. Me animó a examinar mi relación con el alcohol, algo que nunca había considerado realmente un problema. «Cuando empezaste a beber más de lo habitual», me preguntó en una de nuestras sesiones. Tuve que pensar en ello. Supongo que hace unos meses. Cuando las cosas con Carlos empezaron a ponerse realmente tensas. «¿Y qué buscabas en el alcohol?». La pregunta me dejó pensativa. No sé. ¿Escape? ¿Alivio? Era una forma de no pensar en lo mal que iban las cosas. Elena asintió comprensivamente.
El alcohol puede parecer una solución a corto plazo, pero a menudo solo empeora los problemas a largo plazo. ¿Has considerado que podrías tener un problema con la bebida? La pregunta me cayó como un jarro de agua fría. Yo, alcohólica. Imposible. Solo bebía socialmente, para relajarme, ¿verdad? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que el alcohol se había convertido en una muleta, una forma de evitar enfrentarme a mis problemas. Y esa noche, la noche que lo cambió todo, había sido el punto culminante de un patrón destructivo. Creo que, quizás sí tengo un problema, admití finalmente, sorprendida por mis propias palabras. Elena me sonrió con calidez. Reconocerlo es el primer paso, Ana. Y es un paso muy valiente. A partir de ese momento, empecé a ver las cosas de manera diferente. No solo mi relación con el alcohol, sino también mi matrimonio con Carlos. Elena me animó a examinar nuestros patrones de comunicación, o más bien, la falta de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú y Carlos tuvisteis una conversación realmente significativa?, me preguntó en otra sesión. Me quedé en blanco. ¿Semanas? ¿Meses? No podía recordarlo. Parece que habéis estado viviendo vidas paralelas durante mucho tiempo, observó Elena. ¿Cómo te hace sentir eso? Triste, respondí sin dudar. Y sola. Muy sola. Trabajamos en técnicas de comunicación, en cómo expresar mis necesidades y sentimientos de manera clara y asertiva. Elena también me animó a pensar en lo que yo quería realmente de mi vida y de mi matrimonio. Ana, me dijo un día, has estado tan centrada en lo que Carlos quiere o espera de ti, que has perdido de vista tus propios deseos y necesidades. ¿Qué es lo que tú quieres? La pregunta me dejó perpleja. ¿Qué quería yo? Hacía tanto tiempo que no me lo planteaba que me costaba encontrar una respuesta. Quiero ser feliz, dije finalmente. Quiero tener una relación en la que me sienta valorada y amada. Quiero sentirme realizada profesionalmente. Quiero sentirme yo misma de nuevo. Elena asintió con aprobación. Esos son objetivos maravillosos, Ana. Ahora, ¿cómo podemos trabajar para alcanzarlos? A medida que avanzábamos en nuestras sesiones, empecé a sentir cambios en mí misma. Me sentía más fuerte, más centrada. Comencé a ver mi situación con Carlos no como el fin del mundo, sino como una oportunidad para el crecimiento y el cambio. Paralelamente a la terapia, decidí unirme a un grupo de apoyo para personas con problemas de alcohol. Al principio, me sentía fuera de lugar. ¿Realmente pertenecía allí? Pero a medida que escuchaba las historias de otros, empecé a reconocer partes de mí misma en ellas. En una de las reuniones, me animé a hablar por primera vez. Me llamo Ana, dije, con voz temblorosa, y creo que tengo un problema con el alcohol. Decirlo en voz alta, frente a un grupo de extraños, fue sorprendentemente liberador. No hubo juicios, solo comprensión y apoyo. Me di cuenta de que no estaba sola en mi lucha. A través de la terapia y el grupo de apoyo, empecé a enfrentarme a mis demonios. No solo a mi relación con el alcohol, sino también a mis inseguridades, mis miedos, mis patrones de comportamiento autodestructivos. Una tarde, mientras caminaba por el retiro, lugar que se había convertido en mi refugio para pensar, tuve una epifanía. Me di cuenta de que, independientemente de lo que pasara con Carlos, necesitaba trabajar en mí misma. Necesitaba sanar, crecer, convertirme en la mejor versión de mí misma. Esa noche, escribí una carta a Carlos. No para pedirle perdón o suplicarle que me aceptara de vuelta, sino para expresar mis sentimientos de manera honesta y abierta. Querido Carlos, escribí, sé que las cosas entre nosotros han llegado a un punto crítico. Quiero que sepas que estoy trabajando duro para enfrentar mis problemas y mejorar como persona. No sé si esto salvará nuestro matrimonio, pero sé que es lo correcto para mí, y espero que también para ti. Continué escribiendo, derramando en el papel todos los pensamientos y sentimientos que había estado procesando en las últimas semanas. Cuando terminé, me sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. No envié la carta de inmediato. Elena me había aconsejado que me tomara mi tiempo, que no actuara impulsivamente. Así que guardé la carta, prometiéndome revisarla en unos días con una mente más clara. Mientras tanto,
seguí trabajando en mí misma. Empecé a buscar trabajo, dándome cuenta de cuánto había descuidado mi carrera profesional en los últimos años. Retomé viejas aficiones que había abandonado, como la pintura y la lectura. Cada pequeño paso me hacía sentir más fuerte, más yo misma. Un día, mientras pintaba en el parque, una mujer se acercó a mirar mi trabajo. «Es precioso», comentó. «Tienes mucho talento». Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Me di cuenta de que había olvidado lo que era sentirme orgullosa de mí misma, de mis habilidades. Esa noche, en mi sesión con Elena, compartí esta experiencia. Me sentí viva, le dije, como si hubiera despertado de un largo sueño. Elena sonrió. «Eso es maravilloso, Ana. Estás redescubriéndote a ti misma». ¿Cómo te hace sentir eso en relación a tu situación con Carlos? La pregunta me hizo reflexionar. Es extraño, admití. Por un lado, me siento más fuerte, más capaz de enfrentar lo que sea que pase. Por otro lado, me da miedo. «¿Qué es lo que te asusta?», preguntó Elena suavemente. «Que quizás ya no necesite a Carlos para ser feliz», respondí, sorprendida por mis propias palabras. Elena asintió comprensivamente. «Es normal sentirse así, Ana. Has estado trabajando duro en ti misma, y eso inevitablemente cambia tu perspectiva sobre tus relaciones». Salí de esa sesión con mucho en qué pensar. ¿Estaba lista para enfrentar a Carlos? ¿Para tener esa conversación difícil pero necesaria? Decidí que sí. Había llegado el momento de dejar de esconderme, de enfrentar la realidad de mi matrimonio y de mi vida. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de Carlos. Sonó 1, 2, 3 veces. Justo cuando pensaba que iba a saltar el buzón de voz, escuché su voz. «Ana». Su voz, tan familiar y a la vez tan distante, me dejó sin aliento por un momento. «Carlos», logré decir finalmente. «Creo que tenemos que hablar». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Carlos respondió: «Sí, creo que sí». Acordamos vernos al día siguiente en un café neutral, lejos de la casa que una vez compartimos. Mientras colgaba, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que estaba lista para enfrentarlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en el sofá de Lucía, reflexioné sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas. El dolor, la confusión, el miedo, pero también el crecimiento, el autodescubrimiento, la fuerza que no sabía que tenía. Fuera lo que fuese lo que me esperaba mañana con Carlos, sabía una cosa con certeza: ya no era la misma Ana que salió borracha aquella noche fatídica. Era una nueva versión de mí misma, más fuerte, más sabia, más completa. Y con ese pensamiento, cerré los ojos y me sumergí en un sueño tranquilo, el primero en mucho tiempo. La mañana de mi encuentro con Carlos amaneció con un cielo despejado y un sol radiante, como si el universo quisiera darme ánimos. Me levanté temprano, nerviosa pero decidida. Mientras me preparaba, repasaba mentalmente todo lo que quería decirle, todo lo que había aprendido sobre mí misma en las últimas semanas. Lucía me dio un fuerte abrazo antes de salir. «Pase lo que pase, recuerda lo fuerte que eres», me dijo. Sus palabras me dieron el empujón que necesitaba para enfrentar lo que me esperaba. El café donde habíamos quedado era un lugar tranquilo en el barrio de Chueca, neutral y acogedor. Llegué unos minutos antes de la hora acordada y me senté en una mesa junto a la ventana, pidiendo un café con leche para calmar mis nervios. Cuando vi a Carlos entrar por la puerta, sentí como si el tiempo se detuviera. Se veía cansado, con ojeras pronunciadas y el pelo un poco más largo de lo habitual. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, vi reflejado en sus ojos el mismo torbellino de emociones que yo sentía. «Hola, Ana», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Hola, Carlos», respondí, tratando de mantener la compostura. Hubo un silencio incómodo mientras el camarero se acercaba a tomar el pedido de Carlos. Una vez solos de nuevo, fue él quien rompió el hielo. «Te ves diferente», comentó, estudiándome con la mirada. Asentí levemente. «Me siento diferente», admití.
Han pasado muchas cosas en estas semanas. Carlos asintió, su expresión una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Por dónde quieres empezar?, preguntó. Tomé una respiración profunda. Era el momento de la verdad. Carlos, antes que nada, quiero pedirte perdón, comencé. No por esa noche en particular, sino por todo. Por dejar que nuestra relación llegara a ese punto, por no comunicarme contigo, por buscar escape en el alcohol en lugar de enfrentar nuestros problemas. Vi cómo sus ojos se suavizaban ligeramente, pero no dijo nada, esperando que continuara. Estas semanas han sido intensas, continué. He estado yendo a terapia, me uní a un grupo de apoyo para personas con problemas de alcohol. He tenido que enfrentarme a muchas verdades sobre mí misma que no eran fáciles de aceptar. Carlos se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. ¿Cómo cuáles?, preguntó suavemente. Como el hecho de que tengo un problema con la bebida, admití, sintiendo un nudo en la garganta. Que he estado usando el alcohol como una muleta para no enfrentar mis problemas, nuestros problemas. Y que en el proceso, me estaba perdiendo a mí misma. Vi un destello de sorpresa en los ojos de Carlos. Claramente, no esperaba este nivel de honestidad y autoconciencia. Ana, comenzó, pero lo interrumpí suavemente. Déjame terminar, por favor, le pedí. Necesito decir esto. Él asintió, recostándose en su silla. Me di cuenta de que había olvidado quién era yo antes de ser la esposa de Carlos. Había perdido de vista mis sueños, mis pasiones. Y en lugar de hablarlo contigo, de buscar ayuda, me fui cerrando cada vez más. Hice una pausa para tomar un sorbo de mi café, que ya se había enfriado. Carlos esperó pacientemente a que continuara. Pero estas semanas también me han enseñado que soy más fuerte de lo que creía. Que puedo enfrentar mis problemas, que puedo cambiar. Y lo más importante, que quiero cambiar. No solo por ti o por nuestro matrimonio, sino por mí misma. Vi cómo los ojos de Carlos se humedecían ligeramente. Extendió su mano sobre la mesa, casi tocando la mía, pero se detuvo a medio camino. Ana, yo también tengo que pedirte perdón, dijo con voz quebrada. No debí echarte de casa esa noche. Estaba tan enojado, tan frustrado. Pero esa no es excusa. Debí haber manejado las cosas de otra manera. Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero me contuve. Este era un momento para la honestidad, no para el drama. Los dos cometimos errores, Carlos, dije suavemente. Creo que los dos dejamos que las cosas se nos fueran de las manos. Él asintió, pasándose una mano por el pelo en un gesto que reconocí como de nerviosismo. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. Era la pregunta del millón. ¿Qué pasaba ahora? ¿Podíamos reconstruir lo que se había roto? ¿Queríamos hacerlo? No lo sé, admití honestamente. Pero sé que no quiero tomar decisiones apresuradas. Creo que ambos necesitamos tiempo para sanar, para trabajar en nosotros mismos. Carlos asintió lentamente. Tienes razón. Yo también he estado pensando mucho estas semanas. Sobre nosotros, sobre mí mismo. Creo que también necesito ayuda. Sus palabras me sorprendieron gratamente. El Carlos que conocía nunca habría admitido necesitar ayuda. Eso es genial, Carlos, dije con una pequeña sonrisa. Es un gran primer paso. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Carlos quien rompió el silencio nuevamente. ¿Crees que todavía hay esperanza para nosotros?, preguntó, su voz teñida de vulnerabilidad. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Había esperanza? Hace unas semanas, habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora, no estaba tan segura. Honestamente, no lo sé, respondí. Creo que ambos hemos cambiado mucho en estas semanas. Necesitamos tiempo para redescubrirnos a nosotros mismos y para ver si todavía encajamos en la vida del otro. Vi un destello de dolor en los ojos de Carlos. Pero también de comprensión. Tienes razón, dijo finalmente. No podemos volver a como eran las cosas antes. No funcionaba. No funcionaba, acordé.
Pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo, algo mejor. Si es lo que ambos queremos. Carlos me miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente me estaba viendo. No a la imagen que tenía de mí, sino a la persona real que era ahora. ¿Qué propones?, preguntó. Tomé una respiración profunda. Propongo que sigamos trabajando en nosotros mismos. Que sigamos con nuestras terapias individuales. Y tal vez podríamos considerar una terapia de pareja. Vi cómo la idea tomaba forma en la mente de Carlos. Asintió lentamente. Me parece bien, dijo. Creo que nos vendría bien tener un espacio seguro para hablar de nuestros problemas. Sentí un alivio inmenso al escuchar sus palabras. No era una garantía de que las cosas funcionarían, pero era un comienzo. Y mientras tanto, continué, creo que deberíamos darnos espacio. Seguir viviendo separados por un tiempo. Carlos frunció el ceño ligeramente. ¿Estás segura? Asentí con firmeza. Sí. Creo que es lo mejor. Necesitamos tiempo para sanar individualmente antes de poder sanar como pareja. Aunque vi la decepción en sus ojos, Carlos asintió. Entiendo. Y respeto tu decisión. Nos quedamos en silencio nuevamente, pero esta vez no fue un silencio incómodo. Era un silencio lleno de reflexión, de aceptación. ¿Sabes?, dijo Carlos después de un rato. Estoy orgulloso de ti, Ana. Por buscar ayuda, por enfrentar tus problemas. Sé que no debe haber sido fácil. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Gracias, dije suavemente. No ha sido fácil, pero ha valido la pena. Mientras terminábamos nuestros cafés, sentí que algo había cambiado entre nosotros. No era el final de nuestros problemas, ni mucho menos. Pero era un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. Nos despedimos con un abrazo tímido, prometiéndonos mantenernos en contacto y coordinar nuestra primera sesión de terapia de pareja. Mientras caminaba de vuelta al apartamento de Lucía, sentí una mezcla de emociones. Alivio, esperanza, pero también una pizca de miedo ante lo desconocido. El camino hacia la redención no iba a ser fácil, lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía las herramientas para enfrentarlo. En los días y semanas que siguieron, Carlos y yo mantuvimos nuestra palabra. Seguimos con nuestras terapias individuales y comenzamos la terapia de pareja. Fue difícil al principio, desenterrar viejas heridas, enfrentar patrones de comportamiento destructivos que habíamos normalizado con el tiempo. Pero poco a poco, empezamos a comunicarnos de manera más efectiva, a escucharnos realmente el uno al otro. Mientras tanto, seguí trabajando en mi recuperación del alcoholismo. Cada día sin beber era una pequeña victoria, y aunque hubo momentos de tentación, me mantuve firme en mi decisión. El apoyo de mi grupo y de mi terapeuta fue crucial en esos momentos difíciles. También retomé mi carrera profesional. Conseguí un trabajo en una pequeña galería de arte, algo que siempre había querido hacer pero que había dejado de lado. Cada día me sentía más realizada, más yo misma. Carlos, por su parte, también estaba haciendo cambios en su vida. Empezó a dedicar menos horas al trabajo y más tiempo a cuidar de sí mismo. Incluso se apuntó a clases de yoga, algo que nunca pensé que haría. A medida que pasaban los meses, nuestra relación fue evolucionando. Ya no éramos la misma Ana y el mismo Carlos que se habían casado años atrás. Éramos versiones más maduras, más conscientes de nosotros mismos y del otro. 6 meses después de nuestra conversación en el café, Carlos y yo decidimos intentar vivir juntos de nuevo. Fue un paso enorme, lleno de ansiedad pero también de esperanza. La noche que volví a casa, me quedé parada en el umbral, recordando la última vez que había estado allí. Carlos me tomó de la mano suavemente. «Bienvenida a casa», dijo con una sonrisa tímida. Entré, notando los pequeños cambios que Carlos había hecho en mi ausencia. Nuevas plantas, algunos cuadros nuevos en las paredes. Era como si el apartamento hubiera evolucionado con nosotros. Esa noche, mientras nos sentábamos en el sofá a ver una película, como solíamos hacer antes, me di cuenta de que el camino hacia la redención no era un destino, sino un viaje continuo.
Cada día traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer y fortalecer nuestra relación. No sabía qué nos depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de enfrentarlo. Porque sabía que, pasara lo que pasara, era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y si Carlos y yo podíamos superar esto juntos, podíamos superar cualquier cosa. El camino hacia la redención no había sido fácil, y sabía que aún quedaba mucho por recorrer. Pero mientras me acurrucaba junto a Carlos, sintiendo su brazo alrededor de mis hombros, supe que valía la pena cada paso del camino.